Ahora, si usted está en un vuelo y le ha pasado que mientras más barato es el ticket de avión, más tiempo tiene que esperar en la escala, ¿sí o no? Los más caros es menor el tiempo de espera. Imaginemos, o tal vez usted ya lo ha vivido, ¿qué haría? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿dónde está nuestra familia que nos acompaña de Nueva York? ¿Ustedes? ¿Dónde? Allá. Nosotros cuando con mi esposa conversamos, porque para ir a Chile hay 2 vías. De octubre a febrero, un vuelo directo por Air Canada, 11 horas, Toronto-Santiago, Santiago-Toronto. Normalmente la escala es en Atlanta. Y ahora LATAM sacó una escala en Nueva York de 4 horas. Y la pregunta es, ¿y qué podemos hacer en Nueva York en 4 horas? Es más, el avión llega al aeropuerto La Guardia y hay que cambiarse al John Kennedy. Y podríamos contratar porque hay personas que lo van a buscar y le dan un paseíto y luego usted puede ir. Interesante. ¿Cómo aprovechar el tiempo mientras usted está esperando en una escala? Por ejemplo, si fuera en algún otro país, en algún otro lugar. Si el país es conocido por ser peligroso, por ejemplo, ¿usted se atrevería a salir a recorrer la ciudad? Si el lugar es un atractivo turístico, es una gran ciudad, una gran capital, ¿usted saldría a recorrer? Si usted tiene una escala de 9 horas en Miami y llega a las 9 de la mañana y cerquita del aeropuerto de Miami hay un outlet. Y a mí me pasó, por eso lo cuento así con detalle, ¿no? De ahí yo andaba solo y mi esposa, devuélvete ese color. ¿Usted cómo aprovecharía el tiempo mientras espera su próxima conexión? O cuando usted está esperando a alguien, ¿cómo usted utiliza el tiempo? El apóstol Pablo tenía una escala. Él no tenía planeado ir allá. Dentro de todas las ciudades que él quería alcanzar con el evangelio, tal vez esta estaba en sus planes, pero la estrategia fue completamente distinta, porque tenía que esperar algo. Y aquí viene el desenlace de esta historia. La pregunta es, ¿qué hizo Pablo mientras estaba esperando? Y ustedes ni se imaginan lo que él hizo mientras estaba esperando. A ver, ayudemos a nuestros amigos que tal vez nos están viendo. Si tú tienes una escala aquí en Toronto, ¿qué le recomendamos a nuestros amigos que nos están viendo? ¿A dónde pueden venir y visitar Toronto? ¿Qué pueden aprovechar? A ver, vamos. CN Tower, la torre, el acuario, pasear por el lago, la isla, Casa Loma. ¿Qué más? La iglesia Betel, muy bien. ¿Qué más? ¿Eso nomás? Bueno, Dundas Square, el Philip Nathan, ¿cómo se llama ahí? Las letras de Toronto. Es que ustedes ya perdieron la capacidad de asombro. Ok, a Niágara si da el tiempo. ¿Y qué haría usted en estos lugares? ¿O qué le recomienda usted a las personas mientras está en una escala aquí en Toronto, los lugares que ustedes mencionaron? Ahora, ¿qué podrían hacer? Comer, gastar. Adelante, hermana. Ok, le entendí la última parte. Quedarse en el aeropuerto y predicar la palabra. ¿Así? Muy bien, interesante. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo,
A ver, ¿cómo lo explicamos? El apóstol, vamos a la Biblia mejor. Vamos a la Biblia. ¿Les parece? Hechos capítulo 17. Vamos a ver qué Pablo estaba haciendo. Entonces, dice allí, Hechos 17. Fíjense que vamos a leer desde el verso 16. El verso 15 es el contexto previo, el cual dice: los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él, lo más pronto posible salieron. Aquí hay un encargo. Silas y Timoteo iban a ir al encuentro de Pablo. Y mire cómo comienza el verso 16 en esa porción donde dice Pablo en Atenas. Vamos a imaginar Pablo en Toronto, ¿ya? Usted en Toronto. Y dice el verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Primer detalle del verso 16. Mientras Pablo los, ¿qué dice? Esperaba. ¿A quiénes? A Silas y a Timoteo. Es decir, el propósito por el cual Pablo estaba allí, por supuesto, era misionero, pero él no quería comenzar solo la obra misionera o la predicación. Él estaba, dice el texto bíblico, esperando a Timoteo y a Silas. En otras palabras, estaba en una escala. Y así como usted y yo, cuando vemos el itinerario del vuelo, y si el vuelo nos permite ir a dar una vuelta a la ciudad, Pablo lo hizo. Porque los tiempos de espera tal vez eran más grandes. No sabemos cuánto tiempo Pablo esperó a Silas y Timoteo, pero ¿saben para qué le alcanzó? Para ir a dar un paseo a la ciudad. Dicho de paso, ¿cuál es el nombre de la ciudad? Atenas. ¿Saben por qué Pablo quiere ir a dar un paseo por Atenas? Porque era una de las ciudades más atrayentes para la cultura antigua. Una ciudad que su apogeo había sido 400 años antes de Cristo, o 400 años antes del episodio de Pablo en Atenas. En el siglo III, IV, antes de la conquista de los romanos, que fue en el 146 antes de Cristo, el imperio greco, los griegos, con su capital Atenas, era la capital de la sabiduría, de la inteligencia, de la filosofía, de la prosperidad. Sus calles estaban adornadas con más de 30.000 estatuas, las cuales estaban en columnas, en plazas, eran desde sus dioses, semidioses, incluso sus héroes. Hollywood ha hecho de toda esta cultura también parte de los guiones de sus películas. Héroes de guerra, semidioses y los mismos dioses. Sin duda que incluso hasta el día de hoy es un atractivo turístico para sumergirse en cómo la cultura del ser humano fue desarrollándose. Pero si hablamos de aspectos sociológicos, filosóficos, Atenas se caracterizó especialmente antes de Cristo, en el siglo IV, III, con Sócrates, Platón y estos filósofos famosos en el desarrollo. No es que las compartamos, pero es una contribución al desarrollo filosófico del ser humano. Cuando Pablo llega a Atenas, Atenas era una de las ciudades que ahora estaban bajo el Imperio Romano, pero que el Imperio Romano de alguna forma los tenía un poco más libres y autónomos. ¿Por qué?
porque el pensamiento griego era tan fuerte y se originaba en Atenas que el Imperio Romano dijo, bueno, lo que ellos formaron nosotros no lo podemos desterrar. Por esa razón se llama el Imperio Greco-Romano, el de los romanos. Ellos como romanos tenían toda la administración, tenían toda la expansión a través de sus ejércitos, pero el pensamiento continuaba siendo el que se había gestado en el imperio griego. No lo podían erradicar. Y Pablo fue testigo de esto. Y cuando comienza a dar el paseo, el mismo verso 16 dice que, ¿qué pasó con su corazón? ¿Qué palabra ocupa ahí la Biblia? Se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a leer la historia. El verso 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué estaba haciendo en Atenas? Verso 16 responde, esperando a Silas y a Timoteo. Se encuentra con una realidad. ¿Y qué termina haciendo? Predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Verso 20. Verso 19. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Ese es el que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da todos vida, aliento y todas las cosas. Aquí tenemos el escenario. Y que curiosamente siempre nos enfocamos en Pablo en el Areópago, ¿sí o no? Y tal vez nuestra mente viaja al pasado y nos imaginamos la galería de dioses griegos y de pronto un pedestal vacío con la inscripción al Dios no conocido. Y Pablo tomando la oportunidad y tomando aquello para poder predicar el evangelio. Hermanos queridos, aquí nosotros encontramos pasos, 8 pasos. No se preocupe, hoy vamos a ver 4. Vamos a intentar 4. Y en los próximos temas de miércoles, de viernes, estén atentos, vamos a desarrollar los otros 4. Pero aquí nosotros encontramos la estrategia misionera para predicar en grandes ciudades. Ciudades con filosofías, con multiculturalidad, ciudades que presentan un desafío incluso con respecto a la idolatría. Porque muchas veces nos sentimos, ¿cómo yo le voy a predicar a una persona que adora a otros dioses? Y somos nosotros que levantamos barreras culturales para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, a raíz de un simple paseo, de un recorrido por la ciudad, Pablo está desarrollando estrategias misioneras que son válidas, actuales para nosotros, para poder ponerlas en práctica. ¿Qué les parece? Vamos viendo uno por uno, al menos hoy día 4. Y vayamos pensando en el desafío que usted y yo tenemos hoy aquí, por ejemplo, en Toronto, en Nueva York, en Vancouver, en Ciudad de México, en Chiapas, no lo sé. Pero especialmente aquí en Toronto.
Una ciudad que alberga, que cobija no solamente inmigrantes, sino también sus culturas, sus religiones. Y a través también de este tema vamos a responder implícitamente el famoso, y a ver si me ayudan, el Bill 9, creo que se llama, Bill 9, una próxima ley que se va a firmar en donde muchos creen que se nos está prohibiendo predicar de Cristo Jesús, aquí en Canadá. ¿Han escuchado de eso? ¿Han escuchado de eso? Se está promulgando una ley para no predicar, bueno, se malinterpreta. Y hoy día lo vamos a explicar, pero con argumentos bíblicos. ¿De qué se trata eso? Inclusive Pablo ya estaba obedeciendo a esa ley que hoy en día en Ontario o en Canadá se está firmando en el Parlamento. ¿Ok? Interesante. Entonces, el primer principio, hermanos, que vemos aquí de la estrategia misionera de Pablo, el cual usa recursos para alcanzar a las personas. ¿Se acuerdan a Jesús? Jesús veía allá a un hombre que estaba sembrando y ¿qué decía? El reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. De pronto Jesús veía que habían unas flores, unos lirios y decía, así como los lirios del campo se visten con su belleza, así también el Padre cuida de vosotros. Jesús tomaba elementos, puentes, puntos especiales, puentes para conectar el cielo con la tierra. No tengamos miedo a usar estos puentes. Recursos. Y aquí vemos entonces el primer recurso del apóstol Pablo. ¿Ok? El primero es, tome nota, observar la ciudad. Pablo sale a caminar, podría haberse quedado en su hotel, en su cabaña, podría haber dicho, no, esto está muy contaminado, me voy a ir al río a descansar, a meditar. Podría haber hecho eso, claro, y hoy podríamos estar hablando de la comunión de Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo? Fue a recorrer la ciudad, no se fue al outlet, no se fue a turistear, fue a recorrer la ciudad, a observar la ciudad. Cuán importante es que nosotros como iglesia y como individuos observemos la ciudad. Por ejemplo, ¿sabemos nosotros cuál es el crecimiento hispano, latino en Toronto? Se me fue la palabra. Demográficamente, gracias Fernando. ¿Lo sabemos? Necesitamos saberlo. ¿Dónde viven los mexicanos, los colombianos, los venezolanos? Cuando llegamos aquí hace 2 años con mi esposa, íbamos al supermercado y nos sentíamos con la libertad de decir lo que queríamos porque nadie nos entendía. Hoy en día el hispano tiene que decir con cuidado, porque siempre va a haber otro hispano por ahí en el pasillo y va a escuchar lo que usted está diciendo. El día de ayer mi esposa se encuentra con unos venezolanos y empieza a conversar, resulta que era un pastor bautista y su familia. Así es. Pero necesitamos oficialmente saber cómo está creciendo la comunidad hispana. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí tienen Facebook? No les voy a hacer ninguna broma, pero ya nos empieza a doler las rodillas, la espalda, los que tenemos Facebook, ¿cierto? Pero Facebook nos da algo bien interesante. Es la red social de los grupos de personas. Por ejemplo, yo le pregunto a mis hermanos mexicanos, ¿quiénes están en el grupo que dice Mexicanos en Toronto? Hay varios, o Mexicanos en Ontario creo que se llama. ¿Ok? He visto por ahí venezolanos también. ¿Conoce usted los grupos de su país, de su nacionalidad? ¿Saben qué actividades ellos? No estoy diciendo si usted aprueba o no las actividades. No estoy preguntando si usted participa de las actividades, porque Pablo cuando recorre la ciudad, él va tomando apunte. Pablo se mete al Facebook de Atenas, porque él, mire lo que después dice el texto, ¿está dónde? En la sinagoga, en las plazas y en el Areópago. Pablo entonces, grupo de judíos unidos en Atenas, unirse al grupo. Grupo de gentiles que nos gusta estar en las plazas, unirse al grupo. ¿Pero para qué se une a esos grupos Pablo? Porque él está observando la dinámica de la ciudad. Yo me encontré
con, por ejemplo, afiches que dice noche de voleibol gratis, en español, en Marketplace aquí en Canadá. Y cuando me meto, dice, ven a compartir con nosotros, Y cuando está la dirección, me voy al Google Maps, pongo la dirección y adivinen, ¿es una iglesia cristiana? ¿De otra denominación? Y ellos están observando la ciudad y están usando los recursos que tiene la ciudad, en este caso una red social, para invitar a personas a unirse a sus actividades. Si nosotros no observamos la ciudad, ¿cómo vamos a alcanzar a la ciudad? Y no solamente observar a los nuestros, a los de habla hispana, a los que les gustan los tacos, las tortillas, las arepas y las pupusas. No solamente al que le gusta el chile, el tahini. Debemos observar también otras culturas. Y Pablo está haciendo eso. Está tomando nota, la observación de la cultura, de la ciudad. Insisto, puede que no compartamos muchas cosas de la cultura y de las prácticas de los grupos étnicos, etcétera, fiestas, celebraciones, pero Pablo salió a observar lugares públicos. Pablo estuvo en lugares públicos. Tal vez fue al mercado, al Walmart, al Costco. Ahí andaba Pablo, escuchando qué conversaba la gente, mirando qué compra la gente, cuál es supuestamente la necesidad de las personas. Yo no tengo ninguna duda que si Pablo viviera en nuestros días, Pablo sabría perfectamente cuáles son las tendencias en TikTok, en YouTube, cuáles son los youtubers de moda, etcétera. ¿Por qué? Porque Pablo estaba interesado en lo que la gente estaba consumiendo, en lo que la gente estaba haciendo, porque estaba observando la ciudad. No para hablar de eso, no para practicar de eso, sino para usarlo como un puente, como un recurso para predicar a Cristo Jesús. Si Pablo no hubiese observado la ciudad, hermanos, lo hubiesen agarrado a pedradas o lo hubiesen tirado fuera de la ciudad. Él está empleando estrategia misionera. Fíjense, por ejemplo, en el verso 23. Este principio de observar la ciudad está ahí en el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros, ¿qué cosa? Oiga, yo soy adventista de pequeño, ¿no? Y sin que a uno se lo hayan dicho, pero entrar, por ejemplo, a alguna otra iglesia era impensado. Fue hasta una materia que se llamaba religiones comparadas que me tocó ir a hacer una entrevista a un pastor. Me tocó la iglesia, no recuerdo si era presbiteriana o luterana, sinceramente. Y todavía recuerdo que ellos nos invitaron, estuvimos en el culto un día domingo en la mañana, nos invitaron después a comer algo, un cafecito con unas sopaipillas, y haciéndole la entrevista, y miraba, y a mis 20 y tantos años era primera vez que estaba en un templo que no era adventista. Es más, cuando de pronto fallecía alguien o alguien se casaba en alguna otra denominación, los adventistas, entre comillas, nos quedábamos afuera, porque sentíamos que era como pecado entrar a otra iglesia de otra denominación. Después, ya con los años, descubrimos que incluso algunas de ellas pueden llegar a ser hasta atractivos turísticos. La persona que va de turismo a Roma no puede perderse, por ejemplo, y no solo por un sentido religioso, sino también arquitectónico, cultural. Lo mismo en Barcelona, el templo de la Sagrada Familia, en Roma, etc. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? No solamente está interesado cuando dice ahí en el verso 23, mirando vuestros santuarios.
Pablo sabía cómo ellos adoraban. Pablo en ningún momento, fíjense que el contraste entre el verso 16 y el verso 23. El verso 16 dice lo que provoca, lo que ve Pablo en él. ¿Qué provoca? Indignación. Se enoja. Pero el enojo, la indignación es por la idolatría. Pero esa indignación no le priva del primer elemento estratégico misionero de Pablo: observar y mirar cómo las personas adoran. Es muy importante saber los puntos en común y las diferencias que tenemos en el mundo religioso que hoy nos rodea y que especialmente en nuestra ciudad está más cerca de lo que nosotros pensamos. Interesante. De aquí a poco, hermanos, vamos a tratar de, con los mismos seminarios de predicadores y todos los que se quieran agregar, queremos tener un seminario de religiones comparadas, ¿no? Religiones del mundo del día de hoy. ¿Cuáles son esos puntos en común, esos puntos de contacto, sus diferencias? El miércoles pasado mi esposa predicó de Ismael. Y ahí en Génesis 16 y Génesis 21 se menciona que Dios bendice con la bendición del pacto a Ismael. Interesante. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender qué implicaciones bíblicas tiene esa bendición. Bueno, volvamos entonces. Mirar vuestros santuarios no significa simplemente una mirada a los edificios. Pablo estaba observando y necesitaba saber cómo era el raciocinio, la forma de adorar de los atenienses. Siguiente elemento. Indignación contra la idolatría. Este es el punto número 2. En el idioma original esto se llama paroxismo. La palabra que se ocupa es paroxismo. Y es una ira, es una, como dice el texto bíblico allí, enardecerse, pero lo curioso es que está en modo pasivo. Se tiene que leer que su espíritu, su corazón fue enardecido. No es que él se enoja desde dentro, sino el factor externo lo hace enfadar. ¿Por qué? Porque es la práctica. Si hubiese venido de adentro, Pablo queda tan enojado, tan enrabiado que no tiene ganas de predicar, ¿sí o no? Porque cuando uno está rencoroso, enojado, enrabiado, ¿cómo voy a predicar de Cristo Jesús? ¿Cómo voy a tener ganas de seguir viendo, de seguir recorriendo la ciudad? Pablo hace la diferencia. Y es la misma diferencia que hacía Jesús cuando recorría las ciudades, las aldeas. Amaba al pecador, pero aborrecía el pecado. Y Pablo aquí, emulando aquel principio maravilloso de Cristo Jesús, emulando ese principio del cual tanto hablamos, pero tanto nos cuesta vivir, de aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Eso es lo que Pablo está haciendo. La palabra paroxismo en su estructura gramatical está reflejando que algo externo afecta a Pablo. Es como la ignorancia del ser humano lleva a ofender al Dios todopoderoso y creador del universo. Eso a Pablo le causa enardecerse, pero siente misericordia y él siente que tiene que buscar. Pero a la vez Pablo dice, no lo puedo hacer de forma tradicional. No lo puedo hacer como lo he estado haciendo en las otras ciudades, porque esta ciudad es muy desafiante. Y comienza a recorrer. Punto número 1, recuerda, observando la ciudad, observando los santuarios, observando más de 3,000 dioses y más de 30,000 estatuas que decoraban la ciudad, de mármol, de piedra, de madera. ¿Se imaginan a Pablo allí, hermanos? Un hombre apasionado por Cristo Jesús, provocado por esta situación que estaba mirando. Pero el amor
por el pecador es más y rompe barreras culturales y prejuicios que muchas veces nosotros mismos podemos levantar. Su reacción fue la de alguien que tiene celo por las cosas de Dios, que en todo momento quiere exaltar y vindicar el nombre de Dios. Permítame leerle qué significa también esto, ¿no? Así, el dolor o paroxismo significa dolor, ¿no? Provocado por algo que usted ve o es de algo ajeno a uno. Que Pablo sintió en Atenas no fue causado por un descontrol de la gente, ni por la piedad delante de la ignorancia de los atenienses, ni por el miedo a que ellos no alcanzaran la salvación eterna, sino que esa ira, ese dolor fue causado principalmente por su aversión, la de Pablo, por su aversión a la idolatría, que despertó dentro de él una agitación profunda de celo por el nombre de Dios, al ver a seres humanos tan depravados al punto de dar a los ídolos gloria, la gloria que era debía darse al único Dios vivo y verdadero. Interesante. Ahora yo les hago la pregunta, hermanos. Cuando salimos a recorrer Toronto y vemos lo que nos rodea, estamos terminando un mes muy particular, especialmente en Norteamérica. ¿Qué provoca en usted lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué provoca al ver el pecado de las grandes ciudades en nuestro corazón? ¿Indiferencia? ¿Seguimos de paseo? ¿Estamos turisteando? ¿O estando de paseo, primero observando la ciudad y lo que vemos, qué va a provocar en nosotros? Un celo por vindicar la ley, el nombre, el amor de Dios. Ok, punto número 1, tal vez más fácil, observar la ciudad. Número 2, ¿qué sentimos al ver la ciudad? Y aquí está el desafío, hermanos. Pero por favor, nunca sienta indiferencia. ¿Se imagina si Pablo, el que tenía el mensaje del Dios verdadero, de Cristo crucificado y resucitado, hubiese sido indiferente o solo se hubiese quedado con la rabia, con el enojo? ¿Qué diferencia hubiese sido de los hijos del trueno, no? ¿Qué diferente hubiese sido Pablo entre él y Jonás, cuando él esperaba y quería que esos pecadores fueran destruidos? Hay algo en Pablo que lo lleva a observar, a no ser indiferente, pero luego viene a actuar. Y aquí viene el tercer paso. Respeto por la religiosidad de otros. Mire lo que dice el texto bíblico. El verso 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois, ¿qué cosa dice el verso 22? Muy religiosos. Interesante. ¿Acaso Pablo no debería haberles dicho: atenienses, en el nombre del Señor les digo que ustedes son los peores pecadores? ¿Sí o no? Pablo podría haberles dicho eso, haber hablado contra la idolatría, más en cuanto, ¿qué les dice? Atenienses, he hecho un recorrido, un paseo, he mirado todo de vuestra ciudad y quiero destacar una cosa. En primer lugar, ustedes son, ¿qué cosa? Muy religiosos. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Destacando los puntos buenos, destacando aquellas cosas, principios o cosas que son buenas. Por ejemplo, en mi país, ustedes saben que hace mucho frío. Y cuando usted sale del subway, del metro,
a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y hace un frío, siempre va a encontrar a la salida de cada estación una pareja de personas, son hijos de Dios, con un módulo, con revistas y material para repartir. ¡Wow! Y nosotros para venir al culto de día miércoles o día viernes, hermanos, aquí no viene nadie. Y ellos están ahí, día de semana, día laboral, día de estudio, están allí. O por ejemplo, en todos los países se destacan aquellos jóvenes que aunque hayan 40 grados de calor, siempre andan con su corbatita, con una plaquita, andan de a dos, con su mochila y siempre le van a saludar con una sonrisa. Siempre van a estar dispuestos a jugar un partido de básquetbol con los jóvenes ahí, aunque sean drogadictos, estén todo el día en la calle, ellos están dispuestos a compartir tiempo con ellos. ¡Wow! Admirable. Dedican un año de sus vidas para dejar familia e irse a predicar de Cristo Jesús. Pablo lo que está haciendo, está mirando, está observando y les dice, yo quiero destacar algo en ustedes. Ustedes son religiosos, muy religiosos. Claro, nosotros sabemos lo que está pensando Pablo. Ellos ejercen religión. Religión es el acto de adorar a un ser supremo, superior. Y ellos creían que sus dioses eran dignos de adoración. Por supuesto que eso es idolatría, pero Pablo quiere conseguir algo. Pablo quiere abrir las puertas. Hoy en día debiera ser muy fácil decirle a un musulmán, a una persona de Oriente, decirle, te felicito. Porque lo que tú tienes a mí me falta, porque a mí me cuesta orar. Yo sé que tengo que orar todos los días, pero ustedes, wow, son muy religiosos. Porque donde estén, van a buscar un lugar y van a hacer su oración o una de sus oraciones del día. ¿Sí o no, hermano? Su compañero de trabajo, su vecino, es así. ¿Y por qué entonces muchas veces tachamos a otros grupos religiosos que queremos mostrarles a Cristo, pero no sabemos cómo? Aquí Pablo nos está enseñando. Obsérvalos. No seamos indiferentes. Y en tercer lugar, ¿cuál era el tercero? Respetar. Respeto por la religiosidad de otras personas. Yo me acuerdo, hermanos, cuando era niño y acompañaba a los hermanos de iglesia a dar estudios bíblicos. ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos en la iglesia en la tarde? Pasaba eso en México, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, pasaba eso. Nos juntábamos a las 3 de la tarde y salíamos y iba a dar estudios bíblicos. Y yo me acuerdo cómo los hermanos muchas veces cuando entrábamos a una casa donde había una gruta, una virgen, cómo le daban palos, hermanos. Y no sé, no me acuerdo si habrá resultado o no, puede que muchas personas hayan aceptado al Señor, la verdad sí, pero Pablo nos está enseñando que de acuerdo al contexto de la ciudad de Atenas, una ciudad muy parecida a la nuestra hoy en día, Pablo tuvo que destacar incluso aquellas cosas que sabiendo que no eran correctas, porque él quería alcanzar un propósito, derribar barreras. Pablo no acusa, no condena, ni discrimina. Y ahí está, hermanos. Si usted escucha, en Canadá están prohibiendo predicar de Cristo Jesús. No, lo que están prohibiendo, hermanos, es que los cristianos hablemos mal de otras personas, de otras culturas y de otras religiones. Y Pablo nos está enseñando aquí a respetar esta misma ley, porque Pablo no habla mal de los atenienses. Nuevamente, ¿tenían los argumentos para hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque él quería mostrar a Cristo en un contexto desafiante. Y él no lo hace, él manifiesta respeto. Y básicamente esa ley no es coercitiva ni prohibitiva. Simplemente la ley está fomentando el respeto entre las personas y los grupos religiosos. Y como adventista del séptimo día, de acuerdo al principio bíblico de Hechos 17, de acuerdo al principio bíblico de nuestro mismo Señor Jesús, nosotros amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Ahí está la diferencia. Y eso es lo que está haciendo aquí, está haciendo Pablo. Pablo elogia la religiosidad de los atenienses. ¿Qué les parece? ¿Por qué lo hace?
Permítame leerle lo que dice Ellen White en Hechos de los Apóstoles, página 133. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia el día de hoy. Estaba él en una posición en que fácilmente podría haber dicho cualquier cosa que habría irritado a los orgullosos oyentes, colocándose él mismo en una gran dificultad. Su sermón hubiese sido un ataque directo a los dioses y a los grandes hombres de la ciudad. Y él habría corrido el peligro de sufrir la misma suerte que sufrió Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, cuidadosamente alejó la mente de las divinidades paganas, revelándoles al verdadero Dios para ellos desconocido. Interesante. Por lo tanto, hermanos, este principio a nosotros nos ayuda a entender, a ser más cautos en criticar, en tal vez hablar mal de otras personas, verlos como hijos de Dios y poder mostrarles al Señor. Hemos visto 4 puntos. Hay otros, como por ejemplo, cómo hoy en día contextualizar el mensaje. El mensaje hay que contextualizarlo, mas no desvirtuarlo. Y la línea es muy delgadita. Y no lo vamos a ver ahora, va a quedar para el próximo capítulo en este mismo canal y en este mismo lugar. Y así hay otros principios, pero permítanme, hermanos, solo con estos 4, continuar la historia y permitir que el texto bíblico nos muestre cuál fue el resultado. Pablo les predica de Cristo Jesús. Verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Quieren un spoiler, hermanos, de otro de los puntos que queda para el futuro? ¿O no? Está en el 28. Pablo conoce los escritos griegos. Porque ese texto que nosotros tanto, y que era el texto de esta mañana, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ese es un texto de un autor del siglo IV antes de Cristo, a un autor griego. El mismo apóstol dice allí, vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué está haciendo Pablo? Y hasta aquí cierro el punto, el spoiler. Y lo voy a decir así, hermanos. Pablo conoce el Corán. A él no le vienen con cuentos. Él conoce los libros, las creencias de las personas que quiere alcanzar. Y ocupa aquellos elementos que se llaman puentes, que son recursos para romper barreras. Y aquí Pablo está uniendo una distancia abismal entre el cristianismo y la cultura griega de aquella época. Está construyendo suavemente un puente que con el prejuicio, con el odio, con el racismo, ese puente se puede caer. Y el verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura, arte, imaginación de hombre. Ahora Pablo está hablando lo que nosotros en un comienzo queríamos que les dijera. Pablo no está ocultando, contextualizar no es ocultar el mensaje, no es ablandar el mensaje. Si la iglesia adventista el séptimo día hoy tiene que predicar el mensaje de los 3 ángeles, de la correcta adoración, de la fidelidad a Dios, así tiene que ser. No podemos suavizarlo, no podemos contextualizarlo, pero sí en la aproximación a las personas tenemos que usar la estrategia de Pablo. Verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué cosa, hermanos? Hay que estar dispuesto, ¿cierto? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto algún otro momento.
Pero la obra no depende del ser humano. El Señor nos involucra. El Señor nos pide que nos capacitemos, que aprendamos de estas estrategias bíblicas. Y aquí viene lo maravilloso, la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo salió del medio de ellos. Él cumplió su parte, él hizo su tarea. Pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otras personas con ellos. No hay lugar difícil para el evangelio, hermanos. No hay ciudad, Nueva York, Toronto, Vancouver, Montreal. No existe lugar imposible para la obra del Espíritu Santo. Lo que necesitamos entonces son esas estrategias bíblicas. Ahora yo pregunto, ¿cómo vamos a mirar la ciudad en donde estamos? ¿Cómo la vamos a mirar ahora? Miremosla como Pablo. Busquemos dónde están las personas, dónde están los chilenos, en nuestro caso, dónde están los mexicanos. Métase a estos grupos, allí usted tiene que estar al tanto. No para ir a celebrar la independencia a la isla donde se va a hacer la fiestatón y todos esos programas que se hacen. Ahí necesitamos estar para observar, para mirar, para orar. Y muchas veces tomamos una actitud de cuando observamos nuestra cultura, es como que la odiamos. Pero Pablo estaba enojado, por supuesto, ofendido, pero porque los atenienses estaban contra los principios de Dios. Pero su enojo no lo llevó a la pasividad. Su enojo lo llevó a la acción. Su enojo no nubló la misericordia, no nubló la visión que él tenía como misionero. Por lo tanto, hermanos queridos, hoy nosotros estamos en esta ciudad con un gran desafío, no solamente alcanzar a los hermanos y amigos hispanos que nos rodean, ¿por qué no? Aquellas personas que para Pablo eran los atenienses. Pablo estaba en la sinagoga, en la plaza y ¿dónde más? En el Areópago. Por lo tanto, hermanos, la sinagoga representa nuestra iglesia. La sinagoga representa el esfuerzo misionero de nuestra iglesia, traer a otros hispanos a los pies de Cristo Jesús. Amén. Amigos, compañeros, personas que conocemos. Porque Pablo al entrar a la sinagoga iba a buscar a judíos. Pero en la plaza para nosotros significa que es el Walmart, el metro, el Nofril, cuando tú vas al gimnasio, cuando vamos al parque, cuando vamos a cualquier cosa que hagamos, esa es la plaza. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? ¿Estaba entretenido ahí con un juego callejero que había? No. Ahí estaba Pablo hablándole a las personas, mostrándoles a Cristo Jesús. Y el Areópago, hermano, significa los lugares más desafiantes, como trabajo, universidad. Lugares en que muchas veces nos quedamos callados por miedo que me puedan echar o que alguien se pueda sentir ofendido. Pero en ese lugar Pablo, ¿qué usó? La sabiduría que el cielo le daba, el Espíritu Santo estaba con él. Y comienza a mirar, y en lugar de empezar a tirar disparos, ataques a cada uno de sus dioses, y estos no sirven de nada, podría haber dicho. Y él se da cuenta que de pronto estaba la oportunidad que Dios le tenía preparada. Un pedestal vacío con la plaquita que decía: al Dios no conocido. Y el Espíritu Santo le pega el codo a Pablo y le dice: ahora es el momento, Pablo. Hermano querido, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha estado avisando? Ahora es el momento, y somos indiferentes. ¡Hey, mira, acaba de pasar delante de ti! Esa persona la ha estado preparando, está sufriendo, está viviendo esta situación y acaba de pasar delante de ti. Tú no te diste cuenta porque en el paseo por la ciudad te nublaste, estás mirando cosas que no corresponden, te agradaron y estás participando y no te estás diferenciando como un misionero.
Ahí está la diferencia, hermanos. 4 puntos que el Señor quiere que nosotros podamos vivir, clamarle al Señor que nos ayude para hacer, así como Pablo en Atenas, que tú puedas hacerlo en Toronto o en la ciudad donde tú vives, donde el Señor te ha puesto. ¿Vamos a estar dispuestos, hermanos, a ser usados por el Señor? Y aunque numéricamente Pablo no obtuvo los resultados tal vez que obtuvo en otros lugares donde dice que toda la ciudad le escuchó y aceptó al Señor, pero dice el texto bíblico que el encargado del Areópago aceptó al Señor. Y una mujer, Dámaris, también aceptó al Señor. Y con ellos otros que probablemente, porque así es el discipulado, su familia o sus amigos. Hermanos, aunque sea uno, aunque sea una persona de tu trabajo, de tu oficina, del lugar donde tú estás, de tu vecindario, que pueda conocer al Señor, y se hará una cadena para que, no importando la cultura, la religión, no importando el país de origen, el propósito por el cual tú estás en esta ciudad sea para que ellos se encuentren con Cristo Jesús a través de ti, a través de mí, al usar estas estrategias que son divinas y que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en nuestro diario vivir. Que Dios nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude a ser verdaderos misioneros aquí en Toronto.